Bienvenidos a Verdades sin filtro, el podcast hecho por y para emprendedores. Si estás emprendiendo y te sientes cansado, dudando o bloqueado, quédate. Aquí no vas a encontrar excusas, sino claridad, porque emprender no va de hacerlo perfecto, va de hacerlo consciente. Insistir cuando tiene sentido, resistir cuando toca y no desistir cuando sabes que este es tu camino. Hoy empezamos el episodio número 5 y vamos a hablar de salud y emprendimiento. Y vamos a hablar por algo de que muchos emprendedores descuidan intentando sacar su negocio, y es su propio bienestar, su salud. Porque emprender exige energía, disciplina, claridad mental y capacidad para sostener la presión. Y resulta difícil construir un proyecto sólido cuando nuestro cuerpo y nuestra mente están agotados. Nuestro invitado de hoy trabaja la transformación física y personal desde un enfoque que va más allá del entrenamiento. Hábitos, mentalidad, identidad y compromiso con uno mismo. Hoy nos acompaña en Verdades sin Filtro Adrián Chamorro, fundador de Next Level. Adrián, bienvenido. Hola, gracias por invitarme, María José. Gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Para quienes todavía no te conocen, Adrián, explícanos brevemente quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues yo me llamo Adrián Chamorro, como bien has dicho, tengo 45 años y nací en Zaragoza. Maño, como buen maño, soy un poco cabezón, ¿no? Y, y ahora resido en Marbella. Soy entrenador personal, pero no es un entrenador al uso, sino que trabajo tanto las emociones como la mentalidad como el aspecto físico, o sea, los tres pilares del ser humano. Al final, el entrenamiento tiene que ser de esas tres partes, ¿no? Para tener una vida transformadora. Ujú. Adrián, muchos emprendedores, porque yo sé que trabajas con emprendedores, consideran que cuidarse es algo que harán cuando tengan más tiempo o cuando el negocio esté más estable. Esto ya lo conocemos, ¿verdad? Sí. ¿Qué consecuencias tiene ponerse en el último lugar y cómo se empieza a cambiar esa dinámica? Bueno, generalmente yo siempre les digo, vosotros sois las personas, o en este caso hablo más a mujeres, ¿no? Pero tú eres la mujer que puede sostener el negocio o el negocio te sostiene a ti. Esa es la primera pregunta que les hago. Entonces, evidentemente piensan si ellas son capaces de sostener el negocio si a la larga se siguen cuidando como se siguen cuidando. Porque a la larga, si no duermes bien, vas a estar con poca energía. Si no comes bien, vas a te poder tener enfermedades. Y si no te cuidas físicamente, pues al final el cansancio aparece en tu vida. Entonces, siendo así, ¿cómo vas a poder sostener el negocio? Ujú, correcto. Tú sostienes también, Adrián, que la verdadera transformación no comienza en el cuerpo, sino en la identidad. Exacto. Explícanos qué significa cambiar de identidad. Bueno, la pregunta es, siempre les hago la misma pregunta, ¿quién eres? Y no, es que yo soy, me lo estoy inventando, ¿eh? Soy emprendedora y empresaria y trabajo. No, no, eso es lo que haces. ¿Quién eres? Ah, bueno, soy yo, María. No, eso es como te llamas. ¿Quién eres? Entonces, cuando buscas ahí dentro, que generalmente tardan en responder, pues desde ahí empieza la transformación, porque muchas veces crecemos y nos creemos creencias y patrones que tenemos muy metidas en nuestro interior, que son cosas que nos han ido diciendo y nos las hemos ido creyendo. Entonces, cuando empiezas a despejar todas esas creencias, empiezas a saber quién eres y en consecuencia empiezas a hacer cosas y en consecuencia tendrás. Pero generalmente las personas empiezan a hacer sin saber quién eres. Ujú. Cuando estas emprendedoras realmente entienden quiénes son o descubren quiénes son realmente, Ujú. ¿cómo crees que influye ese cambio también en la forma de dirigir un negocio? Bueno, pues al final hay gente en que incluso ha cambiado de negocio, porque han empezado un negocio pues que sus padres querían, que su entorno quería, pero ella no se sentía en coherencia con eso, ¿no? Y una vez sabiendo quién eres, realmente eres coherente con lo que haces.
Y si ves oye, que no te gusta realmente o que no te sientes alineada con lo que estás haciendo, cambias de negocio y de emprendimiento, no pasa nada. Yo siempre se lo he dicho, podéis abrir y cerrar la puerta de un negocio físico o podéis cambiar de plataforma digital. Ok, pero nunca podréis cambiar de cuerpo ni de identidad en ese sentido. Entonces, Ujú, bueno, empezamos por ahí. ujú. Em, Siguiendo con las emprendedoras y el emprendimiento en general, muchas veces nos cuesta mantener la energía en periodos de mucha exigencia. Ujú. Cuéntanos qué papel desempeña el entrenamiento, la alimentación y el descanso en ese rendimiento profesional y al mismo tiempo en toma de decisiones de tu negocio. Bueno, es que el ejercicio físico, la gente se piensa que solo es físico. Y el ejercicio físico lo que hace es, bueno, el factor neurotrófico deliberado del cerebro, que es que te lleva a tu cerebro a su máximo potencial. El aspecto físico está muy bien el que tú te veas al espejo y sentirte bien, fuerte o Ujú, guapa, bueno. Pero el ejercicio físico ayuda mucho a lo que es el cerebro, a las tomas de decisiones, a la claridad mental. Y una persona que es disciplinada en su vida personal también lo es en su vida laboral. Y al final el negocio pues crece exponencialmente. ujú. Ahí vemos la importancia no solo a nivel personal, cuerpo o alma, de llevar esa disciplina, sino también que todo influye, ¿no? Tanto entiendo que en el negocio, que lo veo, pero también en ese entorno que nos rodea, ¿no? Influye en todo. Sí, y al final es cómo te alimentas, es cómo te quieres. Si entrenas es realmente cómo te quieres. Al final solo tenemos un cuerpo y solo tenemos una vida. Diferentes planos, como alguien quiere llamarlo, bueno, está perfecto, pero a día de hoy es donde estamos y lo que tenemos, ¿no? Entonces, la comida que entra en tu cuerpo es realmente la gasolina para poder rendir más o rendir menos. Y el rendimiento físico exactamente igual. Yo siempre les he dicho a las emprendedoras, ¿os gusta ganar dinero, verdad? Sí, me gusta ganar dinero. Ok, ¿queréis ahorrar dinero para tener en un futuro una jubilación? ¿Sí? Sí. ¿Por qué no ahorras músculo? Porque el ahorrar músculo es entrenar a día de hoy para tener músculo el día de mañana para ser independiente. Yo quiero tener 75 años y poder tener músculo para levantarme de la silla, para ir al sofá, para ir a andar, para ir con mis perros, con mi familia, incluso con mis nietos, etcétera. Pero ese músculo lo tengo que empezar a construir hoy. Entonces, ya no es solo de lo que estamos haciendo hoy, sino, oye, ¿quién quiero ser dentro de 20 años? Y entonces eso lo tienes que empezar a hacer hoy. Correcto. Mira, ahora me acabas de recordar una cosa que dice una de mis mentoras, Rosa Montaña. Ella hace bastante ejercicio y dice, es que yo el día de mañana quiero poder ponerme yo mi ropa interior, no que me la pongan, Claro. ¿no? O Sí, sí, sea, sí, sí. Ser quiero ser, independiente. sí, sí, Ser independiente. cuidarnos para el yo del mañana, ¿no? Que Exacto. también es importante. Exacto. Sí. Mira, hay una frase muy típica que decimos sobre todo las mujeres, el lunes comienzo con la dieta, ¿no? Sí. Pero Es, también, es todos, ¿eh? No es de mujeres, es todos, bueno, a los absolutamente hombres todos. también, vale, perfecto. Pero sí, 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 sí. Pero también es verdad que hay mucha gente que empieza a entrenar cada lunes, ¿vale? Ujú. Pero abandonan pues cuando aparece el cansancio, el trabajo, los imprevistos. Adrián, ¿cómo se construye un hábito sostenible que no dependa de la motivación ni de hacerlo todo perfecto? Vale. La motivación todos sabemos que es una energía que es aleatoria, no es una emoción aleatoria, va y viene, ¿no? La disciplina y la constancia es la identidad de cada uno, ¿sí? El cerebro actúa de dos maneras diferentes, o desde el dolor o desde el placer, siempre. Entonces, cuando tenemos que sostener algo en el tiempo, lo hacemos o desde el placer o desde el dolor. Por ejemplo, oye, mira, María José, si no empiezas a hacer deporte, en 2 meses vas a tener cáncer. Vas a hacerlo desde el dolor.
estás actuando desde el dolor. Ni una cosa está bien ni otra mal, las dos están bien, están perfectas, pero estás actuando desde el dolor. Si no hago deporte, pues voy a tener una enfermedad, ¿sí? Ujú, O desde el placer. Oye, mira, necesito hacerlo porque me quiero sentir bien porque dentro de un año tengo una boda. Desde el placer. Independientemente de dónde lo hagas, vas a estar incómodo al principio. Pero yo siempre les digo una pregunta, ¿qué clase de persona quieres ser? Si tú actúas así en tu vida personal, no quiero saber cómo vas a actuar en tu vida laboral. Entonces, si quieres tanto tu negocio como tu vida personal, empieza por tu vida personal. Y simplemente es poniendo pequeños retos, grandes victorias. No pongas expectativas altas, porque si pones expectativas altas a largo tiempo y entra frustración e inseguridad y ujú, desconfianza porque no estás consiguiendo tus objetivos. Pero si te pones pequeños retos, haces pequeñas victorias y entonces con esas pequeñas victorias empiezas a crear confianza y adherencia. Y cuando empiezas a hacer todo eso, pues al final entra un hábito y ese hábito es parte de tu vida. Entonces ya es más difícil dejar todo eso. ujú. Em, Se suele decir o se escucha que para incorporar un hábito necesitas 21 días. ¿Cuántos días necesitamos realmente? Bueno, al final yo creo que eso depende de cada persona. Puedes crear un hábito incluso en un día. Ajá, Es lo que te he dicho antes, ¿no? Eh, El cerebro actúa de diferente manera que nosotros pensamos, ¿no? Está el consciente y el inconsciente. Tú, si ahora yo te pregunto, ¿tú recuerdas cuando las Torres Gemelas dónde estabas? hombre, y Seguramente, tanto. seguramente que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu cerebro ha creado esa información como dolor, ¿sí? Ujú, Y entonces ha guardado esa información. Si te digo dónde, no sé si te gusta el fútbol, cuando sí, Iniesta ganó el Mundial, en ese momento, ¿dónde estabas? Seguramente lo recuerdes también, también, ¿no? también. Entonces, esa información guardada en el cerebro es una reprogramación mental. Entonces, si tú reprogramas de esa manera el crear un hábito desde el dolor o desde el placer, como he dicho antes, lo puedes hacer desde el primer día. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro siempre nos lleva a la zona de confort, a la protección, nos quiere proteger de algo. El cerebro no sabe si es bueno o malo, directamente es algo nuevo y nos quiere llevar siempre a, no, no, no hace falta que hagas eso, sigue haciendo lo que estabas haciendo, que estamos muy bien, ¿no? Mm, Entonces, generalmente dicen que son 21 días. Hay un estudio que dicen que son 95 días. Hay muchos estudios de esto, ¿no? Pero yo creo que el hábito es según la persona y según la constancia que tenga cada uno, ¿no? No hay un número determinado. mm, Según para qué y por qué. Entonces la mm, pregunta es, ¿por qué y para qué estoy haciendo esto? Y si me conviene seguir con lo que estoy haciendo o, oye, ya vale, pongo punto y final y empiezo a cambiar mi vida, ¿no? mm. Muy bien. Em, ¿Cuál sería una rutina mínima y realista para una emprendedora o emprendedor con poco tiempo, muchas responsabilidades y un nivel elevado de estrés? Algo Eh, como básico que lo puede hacer. algo como básico. Primero bajar el estrés, Mm, que el estrés al final no te lleva a nada. Las mayores crisis del ser humano son por cosas que ni siquiera van a suceder. Y generalmente yo siempre digo que, oye, mínimo 3 días a la semana. 3 días a la semana intenta guardar tiempo para ti, que es el tiempo que mereces. Mereces mucho más, ¿no? Pero en esta vida tan ajetreada que llevamos, por lo menos sé uno más de tus clientes. Eh, ujú, el, bueno, a las 2 tengo un cliente, a las 3 tengo un cliente, a las 4 tengo un cliente que soy yo. Si lo planificas así, igual puedes crear ese tiempo, ¿no? Si dices, bueno, cuando tenga tiempo, es que no no. vas a crear ese tiempo, es imposible. Entonces, planifica, yo siempre digo, ok, tenéis la planificación laboral al dedillo. Mañana tengo esta reunión, pero tu planificación de tu vida personal no la tienes. Mm, Es, ¿a qué hora me levanto? Venga, ahora desayuno, dentro de 2 horas o 3 horas tengo tres, cuatro clientes, luego como, a las 4 voy al gimnasio y ese a las 4 voy al gimnasio, eres tu propio cliente, o sea, nadie te puede quitar esa hora. Entonces, es uno de mis trucos, sé tu propio cliente y mm, planifica una hora para ti. Oye, es que a las 4 tengo una reunión. No, tengo un cliente. ¿Quién? Yo.
La verdad Entonces, es que me tus, parece fenomenal. tus no negociables. Mis no Mm, negociables es que yo soy un cliente más para mí y esa hora es para mí. mm, Entonces, si eres fuerte mentalmente y agarras esa hora, pues nadie te la puede quitar. Al final, irás o no irás, pero por lo menos esa hora la tienes libre para ti. sí, no, cuando me lo dijiste me pareció genial. Digo, pues, es que es verdad, perdón. Sí, sí, no ves. Digo, es que es Es verdad, o verdad, sea, es que si no, no vas a encontrar nunca el hueco no para lo vas a ti, porque nos encontrar. vamos dejando para lo último, claro, para lo último ya son las 11:30 de la noche y a ver quién se va a entrenar, nadie. Y además que por la Nadie, noche como no. que no es bueno. Cuando tenga tiempo, es que no vas a tener tiempo. Claro, Y si lo piensas así, jamás vas a tener tiempo. Yo siempre les he dicho, mira, si son las 3 de la mañana y te llama alguien que, oye, que le tienes que ir a buscar porque no tiene coche y está en el campo perdido y es un amigo tuyo, ¿a que seguro que vas? Sí, claro. claro. Pero tú no te levantas a las 6 de la mañana para ir a hacer deporte, ¿a qué no? No. ¿Por qué? Porque siempre damos más a los demás que a nosotros mismos. Mm. Entonces, joder, y con perdón de la palabra, bueno, como tú ya has abierto la veda, yo también. Pues entonces es como, bueno, planifica tu hora. Es tu hora para Sí. ti, para ir al gimnasio, para leer, para andar, para respirar, para meditar, para ti, simplemente para ti, sin ruidos mentales. Aprovéchala Mm, como tú quieras, pero si quieres ir mm, al gimnasio 3 veces a la semana, planifica 3 veces a la semana para ir al gimnasio. mm. Planificación. Mm. Que muchas veces cuando nos dicen, pero tú te quieres, sí, sí, pero claro, te pones a mirar nuestros actos y lo que hacemos con respecto a nosotros y eso no tiene pinta de que nos queramos mucho. Mm. Entonces, hay que hacer como un pequeño análisis, ¿no? Sí, Para saber realmente qué punto estamos. eso es, eso Mm. es. Adrián, en tu programa trabajas tanto la gestión emocional como esos límites autoimpuestos. Ujú. Em, ¿Cuáles son los bloqueos mentales que detectas tú con más frecuencia en las personas que quieren mejorar su salud? En la confianza. No confían en ellas. Ujú, Siempre está el síndrome del impostor, evidentemente, del, oye, no sé si seré capaz, no sé si soy yo la persona indicada para seguir haciendo esto en su emprendimiento, pero en la vida personal hay una falta de confianza. ujú, Hay una falta de confianza. Y la falta de confianza generalmente siempre vienen por creencias o patrones heredados de tu madre o de tu padre. Que mm, dónde vas tú, esta niña no puede hacer esto no se puede hacer, tú no vales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eso lo llevamos al día de hoy y entonces vienen esos fantasmas y nos dicen, ¿dónde vas? Tú no puedes. Y al final es muy, muy, muy difícil encontrar esa confianza como para decir, oye, venga, yo sí que puedo. Que se mm, puede, claro que se puede, pero hay que trabajar mucho emocionalmente y mentalmente para quitar esos bloqueos, ¿no? Pero generalmente es la confianza, falta de mm. confianza. Es que esas frases que has comentado ahora de tú no puedes, ¿para qué vas a hacer esto? Sí, es verdad que los tenemos de estos patrones heredados de nuestro árbol, ¿no? De nuestros padres, pero es que lo peor de todo es que nosotros seguimos con ellos. Entonces, hasta Claro. que no demos el clic, ¿no? Sí, yo siempre les he dicho que lo que piensan es verdad, pero no es cierto. Está bien. Entonces, entonces es verdad para ellos, pero no es cierto. Mm, O sea, ¿es cierto que no vales? No, no es cierto, pero es verdad para ti. Entonces, mm, la verdad es el enfoque que le pongamos nosotros a la vida, ¿no? Entonces, correcto. esas creencias y ahí es donde trabajamos. Trabajamos Ujú. no, sí, sí que puedes, pero no desde la fuerza, ¿eh? Porque desde la No. fuerza, encima, las mujeres tenéis una despolaridad de una energía masculina, porque vosotras podéis con todo y no podéis con todo, ni los hombres podemos con todo. Y muchas veces necesitamos decir, no, paramos y a ver qué gestión emocional tengo que arreglar para poder seguir adelante, ¿no? Pero no Mm, desde la fuerza, sino desde el amor propio. Y eso es ujú, muy diferente. ujú. En- Tú hablas de cuerpo, mente y alma, ¿no? Como tres dimensiones que deben estar alineadas. Sí. Em, ¿Cómo sabemos que existe un desequilibrio entre ellas? ¿Cómo te das cuenta cuando una persona viene? Bueno, al final, una persona, yo trabajo también en un gimnasio, ¿no? Haciendo entrenos personales. Te das cuenta de que una persona puede estar muy bien físicamente, pero estar destrozada por dentro. Entonces, evidentemente, no estás alineada.
yo he visto mucha gente, mucha gente que por fuera tendría que estar segura de sí misma o seguro de sí mismo, pero por dentro es muy celoso, muy celosa, muy desconfiado, muy desconfiada. Entonces es desde dónde estás haciendo las cosas, por qué y para qué estás haciendo las cosas. Cuando una persona se mete muy en lo profundo de yo tengo que tener un buen físico o un hombre tiene que estar muy fuerte, Ujú, ¿por qué tienes que estar muy fuerte? ¿Qué hay dentro que tengas que proteger? ¿Sí? Pues seguramente, oye, pues que de pequeño igual le han hecho bullying y entonces a día de hoy ha tenido que construir un cuerpo fuerte para que no se metan con él. Entonces hay que trabajar todo eso, hay que trabajar la raíz del problema. Entonces ujú, cuerpo, mente, alma simplemente es, oye, vamos a coger las tres cosas, los tres pilares del ser humano y vamos a trabajar en esos tres pilares del ser humano para ponerlo todo en coherencia y alineado. Entonces yo no ujú, quiero que tengas el mejor físico del mundo, yo quiero que seas la persona capaz de mirarse al espejo y estar orgulloso y orgullosa de ti, tanto por fuera como por dentro. ujú. Igual es muy arriesgada esta pregunta por mi Aquí parte. hay que arriesgarse. Venga. ¿Qué señales nos está dando el cuerpo cuando estamos en desequilibrio y que muchas veces ignoramos por seguir trabajando en el negocio y no ocuparnos de lo que realmente nos tenemos que ocupar primero? ¿Cuáles son esas señales? Esas señales físicas, ¿quieres decir? Sí, O cómo? señales que el cuerpo nota, o sea, físico. Señales del cuerpo nos da cambios. Hay un aviso muy importante son los cambios de temperatura. Y esto lo he visto con mi pareja. Mi pareja, bueno, pues es una empresaria, una emprendedora, y estaba 10 horas aquí metida en el despacho, ¿no? Y de repente decía, uy, es que tengo frío y hacía un calor increíble, ¿no? Y es porque no se alimentaba bien. Ujú, Entonces digo, es que no te alimentas, es que no sales, es que no andas, es que no pones tu cuerpo en movimiento. Entonces, un cuerpo que no está en movimiento, al final se enfría, ¿no? correcto. Y entonces necesitas movimiento para equilibrar la temperatura corporal, ¿no? Por ejemplo, eso es uno de los síntomas. Tengo frío, no sé por qué. Me levanto cansada. ¿Por qué te levantas cansada? Porque generalmente cuando las emprendedoras os vais a la cama, dormís, pero no descansáis, porque le dais 17.000 y más las mujeres, 17.000 vueltas a las cosas. Los hombres somos más simplones, ¿no? Bueno, Entonces, vosotras tenéis 17.000 ideas, porque yo siempre he dicho que sois el ser humano más inteligente que hay en el mundo. Yo siempre lo he dicho y siempre lo diré. Y encima el más sofisticado. Podéis traer vida a este mundo. Los hombres no. mm, Entonces, nos dais 17.000 vueltas, pero como nos dais 17.000 vueltas, también a todo le dais 17.000 vueltas. Entonces, el no descansar. Si vais a la cama con, "Uy, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que...?". Entonces, tampoco descansáis y os levantáis. Aunque habéis dormido 8 horas, os levantáis cansadas. ¿Por qué? Porque no descansáis. Y las señales del cuerpo es eso, cada vez te cuesta más hacer ejercicio físico. ¿Por qué? Porque estás perdiendo masa muscular. Y cuando pierdes masa muscular, no tienes una sostenibilidad corporal como para tener esa energía para... Es un círculo, ¿eh? Para seguir adelante, ¿no? ujú. Y es un círculo vicioso que al final, al paso de los años, pues pesa mucho. Sí, pasa factura, desde luego. Para una persona de las que nos está escuchando, que se sienta agotada, que lleve meses diciendo que tiene que empezar a cuidarse, ¿qué tres decisiones concretas podría tomar esta misma semana para empezar a recuperar energía y volver a elegirse? Tres decisiones, entiendo que como consecuencia, tres acciones, Sí. ¿sí? Tres acciones es ponerse como un objetivo beber 3 litros de agua al día, por ejemplo. Un Ujú, pequeño reto. Medio litro y medio es una botella de litro y medio por la mañana y otra por la tarde. Esa es la primera decisión. Cuando empieces a hacer eso, empiezas a crear un hábito de tomar 3 litros de agua al día. Y cuando empieces a tener esa confianza y ese hábito, empezaremos con otro hábito. Yo siempre les digo que no se pongan muchos retos, porque mm, con muchos retos al final suficiente tienes en tu vida laboral y personal como para ponerte tres retos, ¿no? Pero yo siempre les diría eso, empieza a andar, por ejemplo, andar.
No te digo media hora todos los días, sí, 5 minutos un día, 10 minutos otro, y vais aumentando para simplemente coger esa adherencia al movimiento. No, no tan siquiera al ejercicio, sino al movimiento. Y, y tercer y último, ya no hablo de físico, sino mentalmente es... em, hay unas frases que ahora mismo no me acuerdo perfectamente, pero que el diálogo interno. Ujú. En el diálogo interno frente al espejo. De cómo te hablas, ¿no? El cómo te hablas, generalmente siempre nos decimos, ay, qué tonto soy. Hoy es que esto no me ha salido bien, joder, es que soy más torpe. Sí, eso el cerebro lo interpreta como realidad. Y al Ujú. final, si tú te miras al espejo y dices qué feo soy, al final eres feo, aunque seas el más guapo del mundo, ¿no? Entonces, esos diálogos positivos frente al espejo, para mí son Mm. súper importantes. El yo valgo, el yo merezco la vida que sueño, los Mm. sueños los tengo que cumplir con los ojos abiertos. No sé, las frases que tú quieras durante 2, 3 minutos frente al espejo mirándote bien a los ojos, eso el cerebro lo interpreta como realidad. Lo interpreta como realidad, lo negativo y lo positivo. Entonces yo siempre digo, ¿por qué no te hablas positivamente si gastas la misma energía? Cierto. Sí, Entonces, total. es verdad. Entonces digo, coño, pues al final es, ¿tienes fe o tienes miedo? Pues yo prefiero tener fe. El miedo siempre nos va a acompañar, o te impulsa o te retiene, pero Mm. por lo menos prefiero tener fe. Pues ya gasto la misma energía que tener miedo. Bueno, pues Sí, tengo sí, fe. Pues es lo mismo, ¿no? total. Las tres cosas. Es verdad. Yo sé que esto nos cuesta, pero todo es cuestión de ponerse. O Mm, sea, cada día un poquito más, igual que lo de caminar, ¿no? Pero el hablarte bien también es súper importante, ¿no? Y eso sí, ayuda pues en esa autoestima y confianza. mm, Mm. Muy exacto. bien. Adrián, yo sé que acompañas a emprendedoras en este camino de cuidarse a través de tu programa Mujer Imparable. Sí. Cuéntanos en qué consiste este programa, Adrián. Bueno, este es un programa de 3 meses, prorrogables, donde, bueno, pues la primera pregunta es quién eres, ¿no? Entonces tienen un perfil dentro de una plataforma y tienen las 3 fases, que para mí las 3 fases son súper importantes, ¿no? Y es cuando tú quieres construir una persona diferente a la que evidentemente tienes a día de hoy porque no te sientes bien contigo misma, pues tienes que romper muchos patrones y romper muchas creencias, o sea, romper tu viejo yo. ¿Sí? La primera fase es eso, romper tu viejo yo. Yo no puedo construir una casa encima de unos cimientos débiles. Entonces empezamos a construir. Luego la consolidación y luego la firmeza de la mentalidad, ¿no? Son 3 fases que yo creo que todo ser humano debería tener, ya no dentro de mi programa, sino fuera. El, oye, ¿quién quiero ser? Pues primero tengo que quitarme cosas del medio, ¿no? Incluso a personas, incluso a Ujú. personas. De, oye, si yo quiero llegar allí, hay una persona que me pesa, pues igual tengo que quitármela del medio. No porque yo sea mejor que esta persona, ¿no? Simplemente porque el entorno para mí es básico en alcanzar tus sueños. Si hay una frase que siempre digo que un barco no se hunde por el agua que hay a su alrededor, sino por el agua que entra dentro. Entonces, ojo con lo que dejas entrar en tu vida. ¿Sí? Totalmente. Mm. Entonces, eh, hacemos eso. Tienen un trabajo físico, tanto la alimentación como el plan de entrenamiento, ¿vale? Mm. Para trabajar la parte corporal y luego también tienen entrenamientos tanto a nivel emocional como a nivel de mentalidad con pues Zoom de clases de mentalidad, vienen expertos también de salud de sueño, espiritualidad y, y bueno, pues tienen absolutamente todo para crear una nueva persona y una nueva identidad, ¿no? Mm. Ok, Adrián. Bueno, ya hemos llegado a un punto de la entrevista que como ya estamos, digamos, en faena, me gustaría ir un poquito a tu parte más personal, si me lo permite. Claro, hombre, por supuesto. Yo tengo el gusto de haber coincidido contigo en dos formaciones, nos conocemos un poquito de ahí. Y sí es verdad que, bueno, que he descubierto a un Adrián que me ha sorprendido, ¿no? Porque después de esa apariencia física que tiene, hay un Adrián como
pues yo diría que muy humilde, muy sincero y muy dispuesto siempre a ayudar. Y la verdad me gustaría que los oyentes que nos están escuchando supieran un poquito más de ti y de tu trayectoria. Yo sé que tú empezaste como, o sea, en fisicoculturismo y tienes incluso ahí un buen premio. Quiero que nos cuentes eso un poquito, pero también esa parte emocional, o sea, cómo llegaste ahí, qué te costó y cómo te sentiste. Si al final cuando tuviste ese premio, ese reconocimiento, ¿te sentiste realmente pleno o fue algo que, vale, llegué hasta aquí y ahora qué? Cuéntanos un poco. Bueno, yo, gracias por tus palabras, lo primero. Nada. Y yo sí, yo he sido doble campeón de España y campeón de Europa en culturismo. Pero para mí eso fue como un punto de quiebre, ¿no? Lo hice por ego, simplemente lo hice por ego, porque antes me rompí el pectoral, yo me había roto el pectoral, tuve una lesión y los médicos me dijeron que no podía competir, ni podía levantar peso, ni podía hacer nada, que me quedara quieto. Y me negué, dije, no, no puede ser. Como buen maño, ¿eh? Dije, no, no puede ser. Y bueno, me preparé y gané esos premios. Pero luego pensé, ok, ¿y si no lo tuviera, quién sería Adrián? ¿No? Y esa pregunta, uff, esa pregunta fue muy fuerte porque luego me lesioné otra vez. Y entonces cuando me lesioné otra vez dije, igual la vida o Dios me está diciendo algo, que igual me tengo que preparar más por dentro que lo que estoy haciendo por fuera, ¿no? Porque tenía toda la energía en prepararme por fuera. Y entonces ahí aprendí para mí una buena lección que, que es quitarme el ego de los músculos y encontrar el alma, ¿no? La alineación con mi alma y con Dios. Yo no soy creyente en ese sentido, pero yo creo en Dios. O sea, no soy practicante, perdón, y creo en el universo. Y al final Dios te da no lo que quieres, sino lo que necesitas. Y me volví a lesionar. Esta vez pues me rompí el tríceps, el tendón del tríceps, y ya había trabajado mucho en mí, pero esta vez como que Dios me dijo, trabaja un poquito más, que parece ser que no te has enterado mucho. Ok. Y entonces empecé a trabajar muchísimo más en mí y a comprender el por qué y para qué estamos aquí, ¿no? Y yo siempre he dicho que estamos aquí para servir a los demás. El que no vive para servir no sirve para vivir, siempre lo he dicho. Entonces todo el mundo necesita ayuda, todo el mundo necesita dar ayuda y aquí estamos para eso. Al final, si no piensas así, yo creo que te puede más el ego que la coherencia del vivir. Mira, perdóname que me extienda un poquito más, ¿no? No pasa nada. Nosotros tenemos dos yos, desde la mente, que es ego, o desde el corazón, que es conexión con el alma. Cuando hay algún problema o hay algo que no te va bien o te sientes incómodo, actuamos desde aquí, desde el cerebro, ¿no? Desde el pensamiento, que es ego. ¿Por qué? Porque aquí te puedes engañar, aquí te puedes mentir. Te compras tus propias excusas y encima se las vendes a los demás, ¿no? Y aquí te sientes muy seguro, perfecto, desde el ego, siempre. Pero cuando nadie te ve o nadie te escucha y hablas desde aquí, desde el corazón, ahí es imposible mentirte. Y entonces entendí que yo no me quiero dedicar a poner fuerte a la gente, sino a transformar a la gente. Y ahí entendí que he venido a este mundo para eso, para cambiar la vida de las personas y que gracias a esas personas me cambien la vida a mí. Ujú. Y por cierto, por curiosidad, cuando estábamos en México y te lesionaste el pectoral en la playa, ¿esa que fue? ¿La segunda, la tercera? Cuando estuvimos en... Sí, cuando estábamos con Alejandro Novas, Sí, esa fue la segunda, esa la fue la segunda, sí, la segunda. segunda vez, sí. Sí, sí. A raíz de ahí hiciste otro cambio. A raíz de ahí hice el cambio de, ok, no puedo entrenar, ¿quién soy entonces? ¿No? Ujú, Esa es la... Si una persona trabaja, por ejemplo, no lo sé,
es profesor de tenis o siempre se ha dedicado al tenis y se rompe el hombro, o sea, se rompe el brazo y no puede jugar al tenis, ¿quién es esa persona sin el tenis? mm, Y esa era la pregunta que me hacía yo. ¿Quién soy yo sin entrenar? O sin verme bien físicamente, porque yo bajé, evidentemente el físico me bajó un montón. Entonces, cuando tú te miras al espejo, ya no te reconoces claro. como tal, ¿no? Mm, Entonces ahí hay un trabajo interno increíble de, ostras, ¿quién soy yo sin el gimnasio? Y ahí empecé a hilar todo un poco. ujú. ¿Te das cuenta? A veces nos tienen que pasar este tipo de cosas para que nos demos cuenta de, de quiénes somos realmente y qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas, ¿no? Claro, a ver si yo le pido a Dios sabiduría, no me va a dar sabiduría, me va a dar 10 Mm, problemas para resolver para así tener sabiduría. Lo que pasa es correcto. que el ser humano no entendemos eso, no entendemos que Dios nos está dando eso para ser más sabios. Entonces directamente decimos, joder, otra vez, otro problema, oh, otro problema. No, es que son aprendizajes y cada caída estás más cerca del objetivo, tranquilo, está todo bien. Mm, Hay una frase bueno, una frase no, es un texto muy grande que te lo voy a resumir en breve. Es, si alguien te dijera que en la 101 vez del intento vas a tener éxito, ¿cómo te comportarías en las 100 anteriores, ¿no? Entonces, y es así. Entonces, cada caída, pues muy bien, ok, estoy aprendiendo, estoy más cerca. Pero correcto. generalmente la mayoría de las personas se quedan ahí en los intentos y dicen, bueno, ya no sigo más. Mm, sí, 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 total. Pues Adrián, yo creo que bueno, hoy nos hemos acercado un poquito más a Adrián Chamorro, te hemos conocido un pelín más, tanto en tu faceta personal como en tu negocio. Y bueno, para las personas que nos están escuchando que quieran saber más de Adrián, lo pueden encontrar en Instagram como adrián.nextlevel. Y allí pues si quieren hablar con él pues lo pueden contactar o incluso ver su programa eh, en el que acompaña a mujeres emprendedoras y las ayuda pues a crecer en todos estos aspectos que nos ha comentado. Adrián, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Un placer haber podido hablar contigo. Y nada, a los oyentes, pues muchísimas gracias. Si os ha gustado este episodio, pues darle like y así sabré que os gusta y podré traer más entrevistas como esta. Y poco más. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Adrián. Gracias a ti siempre. Un saludo. Chao.